se puede decir que esta curaduría es sui generis porque parte de una coordinación que hice hace ya unos 5 años para un libro que publicó Fomento Cultural Banamex sobre los arquitectos de América Latina, donde se incluyeron a 40 arquitectos mismos que están en esta exposición. En esa ocasión había más obras de los arquitectos y un texto amplio explicando la trascendencia de cada uno de ellos. Pero cuando vimos el material en el libro, surgió la idea que debíamos de utilizarlo para ir más allá de ponerlo solo en las páginas de un libro y hacer con ello una exposición. A partir de ahí, a mí me comenzó a surgir la idea de que más que presentar solo a las personas, había que presentarlas bajo esta línea que propongo con sociedad y naturaleza, que es las características que yo encuentro primordiales en la arquitectura latinoamericana y de la cual estos arquitectos son excelentes ejemplos. Y me explico. La arquitectura latinoamericana, por la condición misma de ser países en vías de desarrollo, con crecimientos desorbitados para las ciudades, con grandes necesidades de solucionar a las clases menos favorecidas, mucho de la arquitectura que se hace en América Latina es precisamente en ese sentido, en buscar a base de hospitales, unidades habitacionales, escuelas, el otorgarle a la sociedad una mejor calidad de vida. Aquí puedo hacer una pequeña digresión señalando que además, si bien por ejemplo en América Latina prácticamente ya está cubierto la educación primaria y secundaria con escuelas, instituciones y docentes, el gran rezago que teníamos era a nivel de las universidades. Y aquí hay preeminentemente muchas escuelas, muchos edificios y bibliotecas para universidades, privadas y públicas en toda América Latina, de México a Chile, encontramos este tipo de arquitectura referente al tema de la cultura, al igual que una gran cantidad de museos que tienen que ver también con esta difusión de la cultura a públicos más generales. Este tema de la cultura, la enseñanza y el acceso a una enseñanza que va más allá de los niveles primarios, que es realmente lo que todavía tenemos un cierto rezago, podemos decir, en nuestros países, con respecto a otros países desarrollados. Por otro lado, el tema de la naturaleza también me pareció que era un tema recurrente. El cómo en América Latina nos preocupamos por el entorno, por un entorno que está presente, a veces de manera muy poderosa con el tema del trópico, pero también recurrente con el clima, con los materiales, con las economías, con los lugares donde se va a construir. Toda esta parte de la naturaleza, de su entorno, que es muy importante. Y cómo los arquitectos latinoamericanos o iberoamericanos se han preocupado mucho en que sus obras respondan a esto, que el clima, que la forma de vivir al interior sea la mejor posible a base de diferentes análisis, estudios y propuestas arquitectónicas que favorecen el confort al interior de los diversos edificios, desde una casa habitación hasta un hospital o un edificio universitario. El lugar que le corresponde en la hermandad iberoamericana. Hay países que tienen más representantes, otros menos. No es un concurso, no, por eso lo último que hacemos es ponerlos o ejemplificar de manera más grande de qué país vienen. Estamos hablando de una visión iberoamericana, de un continente que poco a poco ha buscado tener redes, tener ligas, tener una mayor hermandad. Creo que lo hemos ido logrando.
también quiero enfatizar que en el tema de Iberoamérica está lo que muchas veces ponen aparte, que es el Caribe, no en este caso, es parte fundamental de todo este mundo con una serie de raíces comunes y una lengua, la española y la portuguesa, que nos hermanan totalmente, y todo esto en una conjunción de creatividad propia. Y aquí no es una creatividad por naciones o por regiones, es una creatividad personal de cada arquitecto, que al fin y al cabo cada arquitecto, además del compromiso que tiene con el cliente o los clientes, si es una obra pública, tiene un compromiso de artista con su propia creatividad. Y creo que eso es lo que más vemos y podemos apreciar en esta revisión rápida de este espacio. Yo lo veo en ese sentido. Cada vez más hay mayor interés por los arquitectos por entender de dónde vienen las brisas que van a ayudar al interior, de dónde está el sol del que hay que protegerse, desde con un árbol hasta con un muro, de todas estas cuestiones. También entender que, por ejemplo, en Costa Rica, el arquitecto que está aquí con nosotros y que viene de ese país, fundó ahí un instituto de arquitectura tropical y se ha dado la tarea de invitar a arquitectos de la India, de Indonesia, de los diferentes lugares de África que tienen el mismo tipo de climas para estudiar de manera conjunta soluciones, aportaciones, materiales. Por ejemplo, para nosotros usar el bambú es algo natural, crece en días, prácticamente en días hay bambú, hay que acercarnos más al estudio de eso. En México hay ya un buen grupo de arquitectos encabezados por un arquitecto en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, haciendo estudios sobre la mejor manera de utilizar el bambú. Había que organizarlos de alguna manera. Y también esto es una forma de entenderlos, de escoger cuál de las diversas obras que yo tenía frente a mí de esto, después de esta primera difícil selección de un grupo cerrado de arquitectos, la difícil selección de cuál de sus obras. Y entonces por eso es que revisé realmente en qué géneros o en qué rubros se acomodaban mejor, para tratar de tener un equilibrio. Está el género salud y educación, que son estas grandes demandas que hemos tenido los mexicanos y los iberoamericanos desde hace mucho tiempo y que aquí tienen excelentes ejemplos. Hablábamos de este tema de que ahora se preocupa uno mucho más por las instituciones de educación superior, el tema de tener museos y centros culturales de servicio, que es toda esta parte que tiene que ver con ese rubro. El segundo rubro es infraestructura. Infraestructura, ¿a qué me refiero? A todos estos espacios que crean sobre todo entidades gubernamentales para el servicio de los habitantes de las diferentes poblaciones. Plazas, coliseos, jardines, parques. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante de Puerto Rico, donde un arquitecto, y aquí tenemos solo un ejemplo, pero se dio a la tarea de ir tratando con la alcaldía para que cuando se demolía un edificio, ese pequeño espacio que quedara, hacerlo parque público y que los habitantes de San Juan puedan tener acceso al mar, porque antes toda la zona de la costa estaba construida de edificios que eran los dueños del mar y de la playa. Y con estos parques, con estas entradas hacia el mar, se ha favorecido tanto la idea interesante y genial del arquitecto como el apoyo de los gobiernos. Este tipo de cuestiones. El tercero se llama habitar. Y en habitar está desde el trabajo en unidades habitacionales, podemos llamar, para
personas tal vez con menos capacidad económica y muchísimas casas. América Latina tiene una riqueza de creatividad en ese nivel impresionante. Países como Perú, el propio México, han tenido mucho éxito en ese sentido. México ganó una de las bienales de Sao Paulo con una casa habitación en Yucatán. O sea, realmente nos habla de esa creatividad. Y además la casa habitación es esa especie de laboratorio donde el arquitecto puede experimentar muchas cosas a pequeña escala que después se pueden ir transformando en otros lugares, donde también el confort y la solución de las necesidades del cliente son prioritarias. Y así como las podemos ver muy creativas, siempre están muy encaminadas a este servicio al cliente en los diferentes niveles que el cliente y los climas exigen. Y finalmente está iniciativa privada. Todo este gran número de edificaciones que ya no realizan entidades gubernamentales, sino realiza la iniciativa privada, que en nuestros países también ha ido creciente y creo que es algo positivo dentro de este mundo capitalista que vivimos. Bueno, pues es algo que está bien y que existe y que está bien verlo en esta misma visión de servicio y de naturaleza. Y ahí encontramos hoteles, edificios para bancos, para compañías de seguros, para todas estas otras instancias que también vamos requiriendo en nuestra vida diaria. La idea de esta exposición, de haberla hecho así, a base de pósters y no enmarcando fotos y enmarcando planos, es de que pueda llevarse a otras entidades y va a estar en los llamados palacios de cultura o espacios culturales que tiene Banamex en Yucatán, en San Miguel Allende y en Durango. Por el momento, y bueno, puede circular a muchísimos otros lugares.